Qué hermoso es experimentar algo, un destello de su presencia. Un destello de su presencia. Y qué hermoso es estar en medio de la alabanza de su pueblo, ¿no? Porque ahí es donde Él habita. Ahí es donde Él habita. Entonces, bueno, vamos a navegar, digámoslo así, ¿no? Vamos a navegar por medio de su palabra, de su escritura. Y vamos a pedirle que sea Él el que nos guíe el día de hoy. Que no sea yo, que sea Él. Y que su Espíritu Santo sea revelándonos lo que Él tiene para nosotros. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Juan 16, 28. Dice así. Estas son palabras textuales de Jesús. Dice, salí del Padre y he venido al mundo de nuevo. Dejo el mundo y voy al Padre. Esta es una conversación que Jesús estaba teniendo con sus amigos, con sus discípulos, ¿no? Y quiero que un poco entren en contexto de aquello. El escenario en el que estaba sucediendo todo esto era un escenario muy distinto al que tenemos hoy nosotros, ¿no? Porque para nosotros es un poco más sencillo entender esto porque hemos recibido el mensaje ya desarrollado. Pero en ese momento las cosas no estaban tan claras, ¿sí? Eso quiero que traten de posicionarse en ese momento, ¿no? Los discípulos, si bien es cierto, sus amigos escuchaban todas estas enseñanzas, pero les costaba todavía interpretar lo que les estaba diciendo, ¿no? Ahora, cuando Jesús les dice esto a sus amigos, a sus discípulos, en Juan 16, 28, Él, un poco antes, unos versículos antes, ya les voy a leer, Él había hablado sobre la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice justamente en Juan 16, del 7 al 14. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Repito, esto es una conversación que Él está teniendo antes, y esto es antes, ¿no? Esto es antes de ser entregado, antes de ser crucificado, antes de la resurrección, esto es antes, ¿no? Dice, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el verso 9 dice, de pecado porque no creen en mí. Ok, esto es súper importante porque ahí Él ya está diciendo que el único que puede revelar la verdadera identidad de Jesús es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a convencer de pecado si nos negamos a creer en Él. A continuación dice de justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. ¿Qué estaba diciendo Él? Estaba diciendo, yo he estado con ustedes ya algún tiempo y he tratado de guiarles en absolutamente todo lo que han tenido que hacer. Sin embargo, yo ya no voy a estar aquí junto a ustedes, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mismo, es el que ahora va a estar con ustedes y les va a convencer de justicia. Les va a mostrar lo que tienen que hacer, cómo tienen que obrar, ¿no? Y a continuación dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Luego viene un versículo que es el 12 que a mí me encanta porque dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. ¿Sí? Acabamos de leer, ¿no? Dice, va a venir el Espíritu Santo. Todavía no tenían el Espíritu Santo, entonces les dice, o sea, la verdad es que tengo demasiadas cosas que decirles, pero ahora mismo no las pueden soportar, porque no iban a entender, era mucho, ¿no? Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para orar. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo, Padre amado, que nos permites experimentar, Señor, de ti, de tus enseñanzas, Señor. Señor, yo te clamo para que sea tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, Señor, el que el día de hoy esté en este lugar, Señor, hablando, Señor, a los corazones, a las mentes de cada persona que está aquí, pero también revelando, Señor, trayendo revelación a cada uno de los que están aquí, Señor.
Yo te clamo por eso, Señor, para que podamos ver quién eres tú, Jesús, para que podamos ver tu verdadera identidad, para que te conozcamos más y para que todo, Señor, todo sea para darte la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y bueno, hoy hemos puesto por título a esta enseñanza El regreso del Rey. Se parece a una que se llama El retorno del Rey, pero ese es del Señor de los Anillos y ya estaba tomado y no quería tener problemas de derechos de autor después, ¿no? Entonces se llama El regreso del Rey. Y bueno, esto es lo que yo siento que Dios ha estado tratando de hablar a su pueblo el día de hoy. Ahora nos vamos a ir a Juan 17, del 1 al 2, y leamos lo que tiene que decir ahí, ¿no? A ver, en Juan 17 Jesús levanta una oración de intercesión por los suyos, ¿no? Por sus amigos. En Juan 17, del 1 al 2 dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Entendamos que la revelación de la vida eterna en ese preciso momento, como nos lo indica Jesús, era una enseñanza nueva, ¿no? El judaísmo tradicional enseñaba que después de la muerte nuestro cuerpo va a la tumba y nuestra alma deberá ser juzgada ante Dios. Básicamente estaríamos hablando de la salvación por méritos, ¿no? O por obras. Y Jesús vino a dar su vida por nosotros y a cambiar esto, ¿no? A una salvación por gracia, ¿sí? Por fe. El mensaje que Jesús nos daba en ese entonces resonaba fuerte, incomodaba a algunos y daba esperanza a muchísimos, incluidos nosotros. Y si nos damos cuenta, en el verso 2 dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. Ahora, ¿quién puede tener autoridad sobre todo ser humano? Sino solo el Rey. Si nos regimos aquí, ¿no es cierto? El Rey es el que tiene toda autoridad. En un reinado, solo el Rey tiene toda autoridad. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo, no? Que Él era Rey, que Él es Rey. Más adelante Jesús hace una afirmación que una vez más desarma el andamiaje sobre el que se había apuntalado muchísimas creencias espirituales y religiosas y nos da una nueva identidad, una nueva nacionalidad. En el mismo capítulo de Juan 17, cuando nos vamos al verso 14, esto es parte todavía de la oración que Jesús estaba haciendo para interceder por nosotros, ¿no? En el verso 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo. Él está diciendo que la palabra que nos ha dado a nosotros, no en esa época a sus discípulos, pero hoy es la palabra que nos da a nosotros. Como tampoco yo soy del mundo, dice. Y luego le dice al Padre, escuchen esto, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que nosotros no somos de aquí, no somos de este mundo, así como Él no es del mundo. Y eso rompía con muchísimas y muchísimas ideas, paradigmas, orgullo, yo me imagino, ¿no? ¿Y por qué era tan fuerte esta afirmación? Muchos de ellos creían que lo verdaderamente importante estaba en este mundo. Para los judíos, en esa época, principalmente y todavía, ellos valoran sus bendiciones de acuerdo a lo que viven ahora, en este mundo. De hecho, para ellos ser muy bendecido es tener, por ejemplo, muchos hijos. Bueno, yo tengo 3. Quiero más, pero mi esposa ya no quiere más. Entonces ellos valoraban de acuerdo a eso. Por ejemplo, también valoraban de acuerdo a si son sanos de salud, ¿no? Para ellos quien está enfermo es porque pecó. De otra manera también es, si yo soy económicamente muy fuerte, entonces soy muy bendecido. Entonces ellos lo que buscaban era la bendición en este mundo. Cuando ellos buscaban de un Mesías, buscaba que Él venga y les glorifique aquí, en este mundo. Y esto es
algo que a Jesús no le pasaba por alto, ¿no? Y él sabía, ¿no? En Hechos 1, del 6 al 9, miren lo que dice Jesús, ¿no? Esto es ya posterior a que él había sido crucificado y había resucitado, y él estaba reunido de nuevo con sus discípulos, ¿no? Aproximadamente 500 personas habían sido testigos de su presencia después de haber resucitado, ¿no? Y él estaba reunido con ellos y le dice, en el verso 6, dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, escuchen esta frase, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. A ver, lo que ellos estaban diciendo era, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Señor, ¿nos devolverás la soberanía? Ellos eran en ese tiempo, por así decirlo, una colonia del Imperio Romano, ¿no? Entonces ellos no eran independientes, no era un pueblo soberano. Y de hecho, su identidad, por así decirlo, estaba corroída, ¿no? Entonces ellos reclaman y dicen, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ya diste tu vida en la cruz, ya resucitaste. Entonces ahora es cuando ya nos vas a devolver nuestra gloria, nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestro poder económico, político, social. Y Jesús les dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero vean lo que dice a continuación. Dice, quieren poder. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, digamos Cuenca, en toda Judea y Samaria, Azuay, el Ecuador y hasta los confines de la tierra. Amén. Muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿ya nos vas a restaurar lo que nos pertenece ahora mismo? ¿Ya me vas a devolver todo lo que he perdido aquí, en esta tierra, porque aquí quiero, ahora mismo? Y el Señor lo que está diciendo es, yo puedo hacer todo eso. De hecho, el pastor nos recordaba hace un momento, ¿no? Que le pidamos, que Él nos lo dará, que lo pidamos en su nombre, que Él nos lo dará, que Él no niega nada a sus hijos. Lo que realmente necesitamos, Él siempre nos lo va a dar. Pero Jesús también aquí está diciendo, ¿no? Aquí está diciendo que nosotros recibiremos poder. Dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Nosotros reclamamos la restauración del reino ahora. Él nos está hablando de algo que es mucho más grande que esto. Algo que es eterno. Algo que no conoce fin. Ítalo en la primera reunión nos recordaba y decía, Señor, tus planes son más altos que los nuestros. Sus planes son más altos que los nuestros. Nosotros creemos que sabemos lo que necesitamos. En cambio, Él sabe lo que necesitamos. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Amén. Ellos se quedaron mirando al cielo, no dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, ya, ahora en este momento ya no vean al cielo, porque ya han recibido o ya van a recibir el Espíritu Santo, entonces ahí tienen ya que comenzar a ver las cosas que realmente Dios tiene para ustedes. En el inicio del pasaje ellos buscaban restauración inmediata. Jesús responde con autoridad, les vuelve a hablar sobre el Espíritu Santo, porque recuerden que Él les habló antes, ¿no? Cuando estuvo reunido con ellos, después cuando oró nuevamente, dice, y es llevado a los cielos. Si su misión hubiese sido solo para este mundo, crean que Él no se habría ido, pero era mucho más grande que eso. En 1 Corintios 15, 19, Pablo dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres
los más dignos de lástima. ¿Y por qué decía esto Pablo, no? Antes de eso había él mismo formulado un debate que él mismo respondía y básicamente decía, si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, nada de esto tendría sentido. ¿Y qué nos garantiza la resurrección de Cristo de entre los muertos? Que nosotros también vamos a resucitar, pero para una vida eterna. Entonces, así de grande y así de importante es. Y por eso dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, no se limiten a esta vida solamente. Yo sé que aquí está nuestra familia, yo sé que aquí están nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos. Yo sé que aquí están nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra enfermedad. Pero no tengamos nuestra vista solamente puesta aquí. ¿Sí? Veamos lo que Dios tiene para nosotros en lo postrero, en lo eterno. Todo lo que nos envuelve aquí, por donde tenemos que movernos, ha tratado de robarnos la identidad y de distraernos de lo que verdaderamente importa, que es lo eterno. En 1 de Pedro 1, del 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, lo que hablábamos hace un segundo, ¿no? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada ¿en dónde? En los cielos para ustedes. Él habla de algo que no conoce principio y no conoce final, algo que no se acaba, algo que no se puede corromper, algo que está inmaculado para nosotros. Continuando en el versículo del 5 al 9 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Ahora, recapitulemos y recordemos la oración que Jesús hacía en manera de intercesión por sus amigos y decía, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Aquí, ¿qué vuelve a decir Pedro? Dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Qué puede hacernos el hombre? ¿Qué puede hacernos el hombre? ¿Qué puede suceder aquí que cambie nuestro verdadero destino, que es eterno? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Aquí dice se regocijan. Pues, esto es un poco contradictorio a veces porque cuando leemos sobre los últimos tiempos, cuando aprendemos un poco sobre esto, nos muestra que pueden ser complicados, ásperos, difíciles, dolorosos. Nos van a poner a prueba. Pero para los que somos llamados a ser hijos de Dios, dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Y escuchen lo que dice a continuación, para que no crean que Dios, que Jesús, pasa por alto nuestra situación actual aquí, ¿no? Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Aquí Pedro no está diciendo su vida va a ser perfecta aquí, va a ser fácil. Dice no, y luego dice de ser necesario, dice si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Nosotros le clamamos a Dios por todo lo que necesitamos y a veces Él decide que también necesitamos pasar por pruebas, no que nos quedemos en ellas. ¿Para qué son las pruebas? Para pasarlas, para forjar carácter, para crecer en lo verdaderamente importante. Luego dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, imagínense, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y escuchen lo que dice aquí. Y ahí necesito que el Espíritu Santo les revele esto, porque dice, a quien sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él. Sino que hacemos aquí. Y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas.
Qué hermoso es esto, ¿no? A mí me encanta porque Dios no romantiza las cosas, ¿no? Nosotros podemos querer romantizar las cosas a veces, ¿no? Todo es lindo, todo es hermoso, ¿no? Pero no necesariamente. Y Él nos dice, tal vez tengas que pasar por alguna prueba y no va a ser fácil. Pero esto más bien será para que al final des gloria, honra, honor en la revelación de ¿quién? De Jesucristo, para que podamos ver quién es Él realmente. Y como resultado de todo esto, la salvación de nuestras almas. Continuando en el verso del 10 al 12 dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, a ver, yo sé que Pedro está hablando al pueblo en esa época, ¿no? Pero vamos, incluyámonos en eso porque la Biblia es atemporal. Entonces, vamos de nuevo, dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Estuvieron investigando, ¿no? En el Espíritu. Dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Señor, muéstranos cuándo. Seguramente ellos querían que sea ya, pues, ¿no? Y luego dice, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. Todo lo que nosotros podemos ahora disfrutar como la palabra viva de Dios, que es la Biblia, y que ha sido escrita a través de los años, más de 2000 años, ¿no? Mucho más, escrito desde mucho antes. Todo eso, cuando era escrito, tenía como destinatario su pueblo, pero entre ellos nosotros también, ¿no? Dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Escuchen lo que dice a continuación, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿No les parece hermoso eso? En otra traducción dice, cosas a las cuales los ángeles están mirando con gran expectación. Están emocionados, están viendo. Ellos están viendo esto mismo que sucede ahora mismo, porque el Espíritu está trayendo revelación sobre ustedes. Y a ver, ¿qué es lo que trata el Espíritu innumerables veces de hacer en nuestras vidas? De demostrarnos quién es el Hijo. Porque si conocemos al Hijo, ¿conocemos a quién? Al Padre. Y los ángeles ven esto, ¿no? Emocionados. ¡Wow! Ya está pasando, ve lo que dijeron que iba a pasar. La Biblia. Está sucediendo. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. Han pasado 4.500 millones de años desde ese momento. Hemos estado viendo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, un documental que está en Netflix, que es actual, es nuevo, le estrenaron hace muy poco. Y ahí muestran cómo hace 4.500 millones de años solamente existía la Tierra, que estaba cubierta de agua y había tinieblas. ¿No les vuela la cabeza que esto que está escrito en el Génesis, hace 2.700 años fue escrito esto, más o menos 700 años antes de Cristo, ya habla de cosas que los científicos tuvieron que investigar durante años y años para dar una respuesta? La Biblia habla ciencia también. Nada desde ese momento y desde antes, desde que Dios lo planeó, nada ha pasado desapercibido ante sus ojos. Y nada ha ocurrido sin que estuviera de acuerdo a su voluntad. Absolutamente todo ha pasado como Él ha dicho que iba a pasar. ¿Y saben por qué les hago este paréntesis? Porque ahora mismo tenemos que reconocer que vivimos en un tiempo en el que batallamos constantemente con ideologías nuevas, con ideas nuevas, con nuevas corrientes, ¿no? Y por eso en la Biblia, no recuerdo bien quién, ¿no? Pero hay un texto que es apologético, que es hermoso porque dice, prepárense para que puedan defender, dice, lo que está escrito en la Biblia, para que no sean como aquel que va de un lado al otro en la corriente, ¿no?
para que permanezcamos firmes en la fe. Y entre todas estas ideologías y todo esto, tratan de distorsionar lo que Dios dijo que haría, ¿no? Y en específico sobre esto de aquí, porque dice, en 2 de Pedro 3, del 3 al 9, dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está ese Jesús que dijo que iba a regresar? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación, dicen ellos. No. Esta vez les veo el documental de Netflix. ¿No es cierto? Pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Quiénes somos nosotros para decir, Señor, te estás tardando, me estás haciendo quedar mal? Hay personas que me están preguntando, ¿por qué no has venido todavía? ¿Acaso puede la vasija preguntar al alfarero o cuestionar, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me haces así? ¿Por qué no haces las otras piezas así? No, Dios es Dios, el único. Y eso quiero que entiendan, que Él es real. Los cielos y la tierra hablan sobre Él. La creación misma habla sobre Él. El tiempo y la historia y la ciencia habla sobre Él. Y saben, justamente esta semana en la reunión de Living Home que teníamos, tuvimos una reunión un poco distinta y hablamos un poco sobre temas apologéticos y un poco sobre temas históricos, ¿no? Un poco sobre el Jesús histórico y algunas cosas, ¿no? Y habíamos hecho énfasis en el que el mundo, o al menos Google, reconoce como el ateo más famoso del mundo. Entonces, cuando ustedes teclean ahí, ingresan el ateo más famoso del mundo, les va a dar un nombre y es Anthony Flew. ¿Y por qué él es considerado el ateo más famoso del mundo? Porque él no era pasional en sus cosas, como mucha gente sí puede llegar a ser, sino él más bien era muy, pero muy técnico, muy científico. Él todo lo que hacía, lo hacía lo más apegado a la razón, y él trataba de encontrar la explicación a todo esto, y entre eso también trataba de encontrar la explicación sobre si Dios existe o no existe. Entonces él en su gran investigación, a lo largo de muchísimos años de debates y de demostraciones públicas de que él creía o estaba casi convencido de que Dios no existía, llegó a un punto en su avanzadísima investigación en la que se dio cuenta que realmente Dios sí existe. Y él se termina convirtiendo en el ateo más famoso del mundo. Y no les digo cualquiera, ¿no? Sino una persona que investigó y no se cansó hasta ver que realmente sí había algo más grande que todos nosotros y que era Dios, ¿no? En 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. En el 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Nos exhorta, ¿no? Seamos santos, seamos piadosos, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora
la justicia. Amén. Y ahora Pedro, ¿no?, que era el que escribía esto, nos hace un favor a todos nosotros y dice lo siguiente en el verso 14 y 15, dice: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Se procuren. ¿Es una batalla constante día a día? Sí, ¿cómo no? No es fácil. Pero procuren. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como lo describió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. Yo le pedía a Dios, ¿no?, porque yo sentía que Dios quería que hablara sobre cosas que han de venir y que muchas veces podemos perder de vista. Y yo le pedí a Dios, y yo recuerdo que había anotado una palabra de tantas que hemos leído hoy. Un día que estaba, me acuerdo, en el carro, yo había anotado esto. Y hace una semana o dos mi esposa me dice: ¿cuándo anotaste eso? El otro día. Ni siquiera me acordaba cuándo había anotado. Y yo sabía que me tenía que acordar esta palabra. Ni siquiera sabía que la había anotado, la verdad. Y estuve buscando esa palabra, buscando esa palabra. Y en todo esto Dios estuvo hablando de todo lo que hemos leído hasta ahora, más o menos, ¿no? Y lo que pasó a continuación fue que yo le decía a Dios: ¿y qué tan importante es hablar sobre esto? Y Él me confirma aquí y dice: Pablo hablaba sobre esto en todas sus cartas. Entonces, ¿no creen ustedes que es de suma importancia? De suma importancia. No es un tema recurrente, es más bien un tema silenciado por las demandas de nuestra vida, por las distracciones de este mundo. ¿Pero nosotros somos de este mundo? No somos de este mundo. De hecho, nosotros mismos muchas veces hemos querido dar nuestra propia interpretación a estas cosas. Sin embargo, la Biblia es clara. Pablo era muy insistente y de hecho Jesús mismo habló también acerca de esto. Que cómo creemos que regresará Jesús. Mateo 24, del 30 al 31, palabras textuales de Jesús, ¿no? Dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a todos sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Anterior a esto, cuando Jesús habla, Él no romantiza los tiempos previos a su venida. De hecho, dice que serán más bien difíciles, ¿no? Complicados. Dice que muchos desistirán de su fe. Amigos, no desistamos de nuestra fe. En Mateo 24:13, un poco antes, Jesús mismo dice: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Ahora les voy a pedir un favor, y lamento incomodarles un poquito, pero les voy a pedir que cierren sus ojos, ¿sí? Cerremos nuestros ojos. E imaginémonos lo que yo les voy a leer a continuación, ¿sí? Imaginen esto, imagínenlo. Dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. No abran los ojos todavía, ¿sí? Ahora quiero que imaginen al Jesús, siervo, humilde, fiel. Cuando está próximo a entrar en Jerusalén, en la entrada triunfal, y les pide a dos de sus discípulos que vayan a ver una cría de burro, un pollino, que es un burrito adolescente, por así decirlo. Y Él les manda a ver este pollino, y cuando ellos van, las personas que estaban ahí les dicen:
¿Por qué desatan al pollino? Y ellos dicen, el maestro lo ha pedido, pero ya lo va a devolver. Dicen, está bien. El cordero, sin mancha, ingresaba a Jerusalén sobre un burrito, prestado. ¿Saben para qué? Él llegaba con gozo para entregar eventualmente su vida por usted y por mí, por todos los que estamos aquí. Póngale su nombre ahí. Él pensaba en usted cuando entraba en el pollino. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora yo les hago la pregunta, ¿qué es más difícil de creer para usted? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores entraba en un burrito pedido, prestado a Jerusalén para dar su vida por usted y por mí, que no lo merecemos. O que el Rey de Reyes y Señor de Señores llegue, como dice la palabra de Apocalipsis, sobre un caballo blanco, rodeado de sus ejércitos, que también vienen sobre un caballo blanco, y que reclamará a todos los justos y los reunirá de todos los confines de la tierra, de extremo a extremo en los cielos. Si usted me pregunta a mí, Dios ayer me confrontaba con esto. ¿Qué es más difícil de creer? Que el Dios eterno haya tenido que pedir prestado un pollino para entrar y para dar su vida por mí. Eso me cuesta más creer. Para mí es más fácil de creer que Él va a regresar montado en un caballo blanco, trayendo la salvación a todos nosotros. Y saben, yo anhelo, y espero que en su corazón ustedes también anhelen, ver el regreso del Rey. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar en tu presencia. Sabemos, Señor, que tú eres fiel y que tu palabra, Señor, no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra...